Todo este panorama lo vamos a analizar. Para ello nos acompaña Antonio Sanguino, senador por el partido Alianza Verde, copresidente de la Comisión de Paz, nos acompaña desde Bogotá. Senador, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches, Tatiana. Un saludo muy especial para ti, para toda la gente de Telesur y para esa inmensa audiencia en el continente y en el mundo que tiene este importante canal del sur de América. Muchas gracias. Senador 69-31, así quedó la votación en el Senado. Se niega con esos 69 votos de los congresistas, de los senadores, la moción de censura al ministro de la Defensa. ¿Le sorprendió a usted esta votación? No, para nada. Es muy difícil ganarle al presidente Iván Duque en su desconexión con el país, pero creo que el Congreso de la República logra ganarle al presidente. La desconexión de estas mayorías parlamentarias con lo que está ocurriendo en las calles, en este estallido social, es absolutamente inmenso. Han tenido que, eh, digamos, tumbarse la reforma tributaria, la reforma a la salud, por cuenta de la presión ciudadana, que efectivamente el Congreso no ha podido sacar adelante esas iniciativas. No han querido, por ejemplo, que se tramiten proyectos que hubiesen evitado este estallido social. Renta básica, que lo hemos presentado desde el año pasado. Hay 4 proyectos de reforma a la fuerza pública y a la policía que reforman el SMAT, el cuerpo antidisturbios, que ha ocasionado unas graves violaciones a los derechos humanos, masivas violaciones a los derechos humanos en medio del paro. Hay proyectos que implementan la matrícula cero, la gratuidad para la matrícula de los estudiantes de las universidades públicas. En fin, hay una serie de iniciativas que este Congreso no ha querido tramitar y que nos hubiesen evitado, repito, o hubiesen atendido buena parte de las demandas que están planteadas en esta movilización y en este paro. Pero esta victoria de hoy es una victoria pírrica, porque es una victoria del Capitolio hacia adentro, de puertas para adentro en el Congreso. En la calle, el señor Diego Molano y el general Vargas son considerados los responsables de las violaciones masivas y graves a los derechos humanos que han ocurrido en el marco del paro nacional. Pero no solo en Colombia, en el mundo. Colombia hoy es considerado, y el Estado colombiano es considerado, por cuenta de estos 2 funcionarios, obedeciéndole al presidente Iván Duque, un Estado violador de los derechos humanos, después de que habíamos ganado un liderazgo internacional a propósito del acuerdo de paz, como un país que estaba comprometido en la búsqueda de la paz. Y lo más peligroso es que el país se está incendiando, es que con estas decisiones y con la imposibilidad o la incapacidad del presidente Iván Duque de avanzar en una negociación con el Comité del Paro y con los jóvenes y otros actores sociales que se están expresando en las distintas regiones del país, pues lo que está ocurriendo es un incremento peligroso de la violencia que afecta a los ciudadanos, pero que también está afectando a miembros de la fuerza pública. Así que el presidente está jugando con candela, está echándole gasolina a un incendio y esto puede tener consecuencias desafortunadas y peligrosas para la democracia y para la convivencia ciudadana en Colombia. Es un momento muy complejo, inédito y peligroso para el país, sin duda. Senador, quiero preguntarle sobre las razones que habrían para que los grupos parlamentarios tomaran esta decisión, para tratar de entender un poco esta dinámica política que se vive en Colombia. Por ejemplo, el Partido Liberal, hasta hace muy pocas horas, su presidente, que es el expresidente César Gaviria, él dijo, dejo en libertad para que voten los parlamentarios como deseen. De otros no escuchamos abiertamente, no públicamente cómo se pedía que se votara, pero se entendía, por ejemplo, de Cambio Radical. Si unimos estos hechos, esta votación, a las reuniones previas en esos llamados del diálogo con los partidos políticos que hizo el presidente Duque, ¿usted cree que lo que estaban ofreciéndole era cargos o eran contratos? Para tratar de entender por qué toman una decisión de estas, si está tan claro el panorama de violencia estatal en Colombia. Aquí en Colombia le llamamos mermelada a esa negociación de puestos
a esa negociación burocrática y de contratos también con sectores del Congreso colombiano, entre el Ejecutivo y sectores del Congreso. Pero mire, digamos, aquí se combinan varias cosas. Primero, digamos, una fuerza política de derecha que está en el poder, de extrema derecha, en cabeza del presidente Iván Duque, que es el presidente formal, pero quien ejerce como presidente real es el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, desde su finca en el Caribe colombiano, su hacienda El Huerri. Nosotros tenemos dos palacios presidenciales, uno en Bogotá, el Palacio de Nariño, en donde habita el presidente formal, y otro en el Caribe colombiano, como cualquier patriarca en el otoño, diría García Márquez, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Incluso acaba de renunciar el consejero de Paz, Miguel Ceballos, y en su renuncia precipitada era el jefe del equipo negociador con el comando del paro. Dijo que el presidente Álvaro Uribe había hecho gestiones con intermediarios o con emisarios del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, a espaldas del presidente y del comisionado de paz. Luego, entonces, eso demuestra que quien está gobernando es el presidente Uribe. El expresidente Uribe mismo sacó un video a través de sus redes sociales diciendo: no se cae el ministro de la Defensa. Y está dando permanentemente órdenes al gobierno nacional, que son cumplidas esas órdenes de manera dócil por parte del presidente y del gobierno. Pero digamos que su bancada parlamentaria está a fondo defendiendo al ministro, al director de la policía y al gobierno nacional. O sea que hay razones ideológicas para esa defensa. Y hay otras razones ya más pragmáticas que corresponden a la negociación que es una negociación a la usanza de la política tradicional que ha hecho el presidente Iván Duque con los otros partidos o con parlamentarios de esos partidos, algunos de ellos declarados en independencia frente al gobierno, o sea, que ni siquiera hacen parte de la coalición de gobierno, porque además del Centro Democrático está el Partido Conservador, que es de la coalición de gobierno, están en los partidos cristianos que coinciden con una agenda de derecha dura del gobierno actual. Pero luego han negociado y han traído a Cambio Radical, le han dado unos ministerios en cabeza del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que está pidiendo incluso más mano dura, declaratoria de conmoción interior y demás, y han traído al partido de la U, que es el partido que también tiene representación en el Parlamento, le van a dar más representación, perdón, en el gobierno, y el Partido Liberal, que se le salió de las manos al expresidente César Gaviria, y uno a uno me imagino que los negociaron al detal, y hoy casi todos ellos votaron en favor de Molano. Pero repito, es una victoria pírrica, es una victoria de espaldas al país, es una victoria que significa una provocación para la gente que está actuando en el paro. Mañana, 28 de mayo, se cumple un mes exacto del paro nacional. El presidente está jugando a desgastar el paro, a que el paro, en la medida en que pasen los días, se va a ir diluyendo, y resulta que está ocurriendo todo lo contrario. El presidente está jugando a la represión policial, y eso le ha significado un incremento de su desprestigio ante el mundo y ante el país, ante la gente. Y el presidente está jugando a dar concesiones unilaterales o a hacer anuncios unilaterales de migajas en relación con programas sociales para atender las demandas que están planteadas en el paro, sin que haya una negociación, y eso también le está fracasando. Así que el gobierno finalmente tendrá que negociar, y esta represión policial tendrá que parar, a riesgo de que el país siga incendiándose en una espiral de violencia que ya sabemos cómo termina en Colombia. Así empezó la violencia de hace 50 años, cuando el Bogotazo, y miren lo que significó para Colombia, un conflicto armado largo, largo y doloroso. Un periodo de violencia que lamentablemente no ha cesado desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Todo esto, desde la perspectiva política, senador, resulta muy paradójico, porque usted ha hablado de dos figuras, del expresidente Uribe y del vicepresidente Germán Vargas, y en la más reciente encuesta de Inbamer Poll,
son las dos figuras que tienen más desgastado la imagen como nunca antes desde que se les mide, con el 73 y 74% aproximadamente, ni qué decir del presidente Duque. De allí que uno se pregunte cuál será el costo político, la implicación política. Dentro de 10 meses hay elecciones al Congreso de nuevo. ¿Qué implicación política cree usted que tendrá esta decisión que se ha tomado hoy por parte de estas bancadas aliadas al uribismo? Pues en la desaprobación compiten los dos, Vargas Lleras, Uribe, con el presidente Iván Duque, que está en el 72% de desaprobación. Ningún presidente en la historia de Colombia ha tenido los niveles tan bajos, tan altos de desaprobación como los que tiene el presidente Duque. Yo creo que, digamos, hay una gran pregunta que todavía no estamos en condiciones de responder, y es si lo que está en la calle se expresa en las urnas en las elecciones del año entrante. Acaba de ocurrir en Chile. En Chile ganaron las fuerzas políticas que estuvieron ligadas a la movilización ciudadana, barrieron en la constituyente. Aquí puede ocurrir algo similar. Creo que esta movilización podría tener un desenlace institucional si logra producir un cambio en la composición del Congreso y si logra imponerle una agenda de reformas al nuevo Congreso que se elija en marzo del año 2022, de tal suerte que sea una especie de Congreso constituyente que adelante una segunda ola de reformas políticas en el país luego de la Constitución del 91, o una tercera ola y luego del acuerdo de paz que pueda cumplir con esas promesas democráticas que están en la Constitución del 91 y que están también en el acuerdo de paz. Y un cambio en el gobierno, que las fuerzas alternativas, si logran unirse todas, puedan derrotar este proyecto uribista que yo creo, este proyecto de extrema derecha que está en sus últimas, y en todo caso, una fiera enjaulada, pues sigue siendo peligrosa. Tampoco aquí nada está ganado y ellos tienen la capacidad también para reinventarse. Así que esta movilización social, este estallido social, tendrá un desenlace político en el 2022 sin duda alguna, y yo creo que estas nuevas ciudadanías pueden dar una sorpresa y pueden significar un cambio político que el país está buscando hace muchos años. Y en el futuro inmediato, senador, ¿cree usted que hay aliento para mantener las movilizaciones, para mantener las concentraciones, los puntos de la llamada resistencia que se van estableciendo cada vez más y en más lugares de Colombia? Pero también vemos más nivel de represión. En las últimas horas, la policía, producto de un decreto de emergencia, están comprando armas, por ejemplo, a una organización Cóndor en Brasil, buscando armas, esas llamadas no letales, decimos entre comillas, bombas lacrimógenas, balas de goma, todas estas armas que bien sabemos que mal utilizadas, como lo ha hecho la Fuerza Pública en Colombia, sí son letales. Y lo están haciendo producto de un decreto. ¿Hasta dónde entonces cree usted que avanzará este momento en el que usted bien recuerda que mañana se cumple un mes desde que iniciaba este estallido social en Colombia? Pues yo estoy sorprendido porque, digamos, nunca antes había habido una movilización que se extendiera en el tiempo como ha ocurrido ahora. El antecedente más inmediato lo tuvimos en noviembre del año 2019. Pero esta vez, digamos, el nivel de indignación es mayor. La pobreza está llegando casi a la mitad de la población. Tenemos 21 millones de colombianos que viven en la pobreza. La deserción de las universidades públicas ha llegado al 37%. 400.000 jóvenes han tenido que abandonar las aulas universitarias. El 20% de nuestros jóvenes son jóvenes ninis, ni estudian ni trabajan. O sea que, digamos, también hay una población que no pierde nada y que más bien puede ganar mucho si se mantiene movilizada. Y yo creo que yo no veo, digamos, que la movilización pueda levantarse. Ahora, hay un hecho que va desgastando o va quitándole respaldo ciudadano. Este es un paro que tiene un respaldo del 80% de los encuestados, lo dicen todas las mediciones, pero los bloqueos
extendidos en el tiempo pueden encarecer los productos y pueden además angustiar a sectores de la ciudadanía que están diciendo en los sondeos que se hacen que están con el paro, pero que no están con los bloqueos. Así que la movilización tendrá que inventar nuevas formas de expresión sin acudir a los bloqueos, pero en todo caso el gobierno, si no negocia este paro, ahora está citado el Comité del Paro y hay un nuevo jefe negociador, que es Emilio Archila, el responsable de una parte de la implementación de los acuerdos de paz. Pero si el gobierno no negocia este paro y si no para la represión, pues sencillamente la gente va a seguir enardecida en las calles y seguramente este paro se levante, pero lo que le resta de gobierno al presidente Duque va a ser de una permanente movilización popular y ciudadana. Así que si el presidente no entiende eso, pues está engañando y sencillamente va a aumentar aún más la crisis del uribismo y la posibilidad de ese proyecto político de continuar en el poder en Colombia. Porque de hecho con eso lo despido, senador, uno siempre se pregunta, la desconexión del presidente y del gobierno con el pueblo es porque no entiende o porque no quiere entender. Uno no se imagina que tenga asesores que no le digan lo que debe entenderse. Realmente, pues preguntas que tienen hasta ahora, que no tienen respuesta en este momento. Senador, muchísimas gracias, muy buenas noches, bienvenido siempre. A ustedes muy amables, un abrazo inmenso para toda la Muchas inmensa gracias. audiencia de Telesur. Muchas gracias, un Un grato abrazo de estar con vuelta. ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.